Buenos días, chicos. Vamos a ver. Esto ya lo hemos visto en clase, pero bueno, para repasar. Vamos a resolver las tareas del día 10 de noviembre. ¿Vale? El primer ejercicio dice, el dióxido de nitrógeno se obtiene mediante la reacción exotérmica 2 de NO más oxígeno en equilibrio con 2 de NO2. En un reactor se introducen los reactivos a una determinada temperatura. Justifique si son verdaderos o falsos las siguientes afirmaciones. Vale. El primero dice A. La cantidad de dióxido de nitrógeno formado es menor al disminuir la temperatura. Bueno, primero escribimos el equilibrio. Nos aseguramos de que el equilibrio está ajustado. Vamos, la ecuación está ajustada. En este caso se ve, ¿vale?, que tenemos tanto a la derecha como a la izquierda 2 átomos de nitrógeno y 4 de oxígeno, ¿vale? O sea que está ajustada. Como nos dicen que es exotérmica, esto siempre se refiere a la directa. El sentido directo es exotérmico y el inverso es lo contrario, endotérmica, ¿vale? Bueno, nos plantean que qué pasa cuando baja la temperatura, ¿vale? Que cuando baja la temperatura hace que la cantidad de dióxido de nitrógeno sea menor. Bueno, pues lo de bajar la temperatura es una modificación externa. Según Les Atelier, el equilibrio va a hacer todo lo contrario, va a subirla. ¿Cómo se sube la temperatura? Pues favoreciendo el sentido exotérmico. El sentido exotérmico siempre calienta y el endotérmico siempre enfría, ¿vale? En este caso, el sentido exotérmico es el desplazamiento a la derecha. Si el equilibrio se desplaza a la derecha, lo que está a la derecha, las cantidades aumentan, y lo que está a la izquierda, las cantidades disminuyen. En este caso, el dióxido de nitrógeno está a la derecha, por lo tanto aumenta. Esto significa que el apartado A es falso, ¿vale? El B dice que la oxidación está favorecida a presiones altas. Vamos a ver, volvemos a escribir la reacción, y el sentido en el que el oxígeno sea un reactivo, reaccione con algo, ese es el sentido de oxidación. En este caso, la oxidación es la directa, ¿vale? Porque el oxígeno reacciona con el monóxido de nitrógeno para producir dióxido de nitrógeno. Eso es una reacción de oxidación, ¿vale? Siempre que intervenga la presión tenemos que contar el número de moles de gas que hay a cada lado del equilibrio. En este caso tenemos 2 moles. Esto nos lo dicen los coeficientes estequiométricos, acordaos. 2 moles, a la izquierda tenemos 2 moles de monóxido de nitrógeno y 1 mol de oxígeno, que sumados son 3 mol de gas, ¿vale? A la derecha solo tenemos 2 mol de dióxido de nitrógeno, por lo tanto son 2 mol de gas, ¿vale? Muy bien, pues si externamente hacemos que la presión se eleve, aumente, el equilibrio va a intentar bajarlo. Y la única manera que tiene de bajar la presión es disminuir la cantidad de gas que hay, ¿vale? Los mol de gas que hay en el reactor. Para disminuirlo, tiene que desplazarse, en este caso, a la derecha, ¿vale? A la derecha, porque así pasamos de 3 moles a 2 moles, se disminuyen. Este desplazamiento a la derecha implica que se favorece la oxidación y por tanto, en este caso, el apartado B es verdadero. Venga. En el C dice, debido a la estequiometría de la reacción, la presión en el reactor aumenta a medida que se forma dióxido de nitrógeno. Pues vamos a verlo. Si vemos el equilibrio, dice que 2 mol de monóxido reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 mol de dióxido de nitrógeno, ¿vale? Entonces, eso significa, si interpretamos la estequiometría, que cuando se forman 2 mol de dióxido de nitrógeno, desaparecen 2 mol de monóxido y 1 de oxígeno. Es decir, desaparecen 3 moles de gas, mientras que solo están apareciendo 2. Eso hace que disminuya el número de mol de gas y por tanto que disminuya la presión total. Eso es que el apartado C es falso, ¿vale? Y por último en el D dice, un método para obtener mayor cantidad de dióxido de nitrógeno es aumentar la presión parcial del oxígeno. Bueno, vamos a verlo. Si aumentas la
presión parcial del oxígeno de manera externa, el equilibrio va a disminuir la presión parcial del oxígeno. ¿Cómo? Consumiendo oxígeno. Esto se produce cuando se produce un desplazamiento a la derecha, en este caso, ¿vale? El desplazamiento a la derecha hace que aumente la cantidad de dióxido de nitrógeno y por tanto es lo que se pretendía, es verdadero, ¿vale? Bueno, el segundo ejercicio dice, considere el equilibrio x más 2 de y en equilibrio con z, todo en estado gaseoso, con un delta de H menor que 0. El delta de H es la entalpía y si es menor que 0 está diciendo que es negativa. La entalpía negativa significa que el sentido directo es exotérmico, ¿vale? Y el inverso será lo contrario, endotérmico, ¿vale? Si la presión disminuye, la temperatura aumenta y se añade un catalizador. Justifique si los siguientes cambios son verdaderos, ¿vale? Vale, he hecho una tablita en la que se ve 3 columnas. La primera es qué pasaría si baja la presión, la segunda qué pasa si sube la temperatura y la tercera si se añade un catalizador. También aclaro que lo del catalizador solo afecta a la cinética, no afecta al equilibrio, ¿vale? El catalizador acelera los procesos, pero el equilibrio sigue siendo igual. Por lo tanto, solo afectará a lo que tenga que ver con la cinética. Los otros dos sí afectan a las dos partes, a la del equilibrio y a la de la cinética. Bueno, en el caso de que se pretenda aumentar la velocidad de reacción, pues en el caso de la presión esto no es cierto, ¿vale? Pero para la temperatura sí, puesto que al aumentar la temperatura aumenta la constante cinética y esto hace que aumente la velocidad. Es lo que dice la ecuación de Arrhenius, si os acordáis. Luego, si añades un catalizador, los catalizadores hacen que aceleran, ¿vale? Las reacciones, por lo tanto también aumentará la velocidad. Vale, para que aumente la constante de equilibrio, la presión no afecta, ¿vale? La constante de equilibrio solo no se ve afectado en este caso no se produce por una disminución de presión, ¿vale? Porque la disminución de presión lo que va a hacer es que el equilibrio intente aumentarlo desplazándose a la izquierda y eso hace que disminuya la constante de equilibrio, por lo tanto no es el caso. Si aumenta la temperatura, pues el equilibrio va a intentar disminuirla, favoreciendo el sentido endotérmico, ¿vale? Por lo tanto, aunque he puesto sí, es que no también. No lo favorece. No aumenta la constante de equilibrio. ¿Vale? O sea, si el equilibrio va hacia la izquierda, la constante de equilibrio disminuye, por lo tanto es falso. Y un catalizador tampoco afectaría, ¿vale? Por lo tanto, ninguna de las tres condiciones aumentaría la constante de equilibrio. Disminuye la energía de activación. Pues esto es una cuestión de cinética, o sea que solamente el catalizador es el que puede afectar y efectivamente el catalizador acelera la reacción porque baja la energía de activación. ¿Vale? Y por último, si la presión disminuye, efectivamente, como hemos comentado hace un momento, se desplaza el equilibrio hacia la izquierda para disminuir el número de moles de gas, ¿vale? O sea, para aumentar el número de moles de gas y aumentar la presión, ¿vale? Entonces, eso favorecería que disminuya la cantidad de Z. Si aumentamos la temperatura, igual, porque favorecemos el sentido endotérmico, por lo tanto, también disminuye la cantidad de Z. Y el catalizador, pues no tendría ningún efecto, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo. Hasta luego, chicos.